Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Bien, vamos a continuar con nuestra clase, la importancia de la oración. Nos quedamos viendo hace 8 días que Dios quiere que le conozcamos, que Él es un Dios santo, y lo estuvimos aplicando a través de la oración. Lo último que vimos de esto, para retomar donde nos quedamos, es que se nos decía que Dios quiere que cada vez que nos acercamos a Él en oración, no ofrezcamos fuego extraño, pues es faltarle al respeto a su santidad. Entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Dios quiere que le conozcamos que Él es un Dios de amor. Dios quiere que le conozcamos que Él es un Dios de amor. Este es otro fundamento importante para nuestra oración, el saber que Dios es amor y que nosotros hemos conocido de ese amor porque Dios nos amó primero a nosotros. Así que conocer el amor de Dios equivale realmente a tener el cielo en la tierra. Dice Primera de Juan 4, verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 al 21. Vamos a leer. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, que no se nos olvide, realmente Dios es amor, y en base a eso, Él quiere que nuestras oraciones consideremos este fundamento. Así que vamos a aplicarlo a la oración. Primer punto. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él en oración, no exista nada en nuestro corazón contra otra persona. Eso es bien importante. Dios quiere que cuando nos acercamos a Él en oración, no exista nada en nuestro corazón contra otra persona. Comúnmente a veces pasa que hay cristianos que guardan cosas en su corazón hacia otra persona, buscan a Dios, hacen oración y pues no funciona. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Está muy clara la palabra de Dios. Primera de Juan 4, 20, verso 20 y verso 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Qué dice que es? Mentiroso. Está fuerte, ¿no? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, este es uno de tantos versículos que es muy claro, ¿verdad? Porque imagínense cómo acercarnos a Dios en oración cuando en nuestro corazón tenemos algo contra alguien, porque quizás nos hizo algo, o porque actuó injustificadamente contra nosotros, o porque abusó en el trato hacia nosotros. La Escritura nos enseña que debemos amarnos. Y amar también hay que entender, amar no es tolerar. Es decir, alguien puede haber cometido un pecado, una falla contra ti, y no quiere decir que yo esté a favor de esa falla y ese pecado, pero sin embargo la Biblia me dice que yo no guarde nada en mi corazón hacia esa persona.
Así que cuando yo voy a Dios, cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que tener un corazón limpio hacia cualquier persona. Yo ya les he contado esta historia hace años, cuando yo estudiaba la preparatoria y conocí al Señor, de aquel maestro de filosofía que me reprobó porque yo era cristiano, y pasaron los años, muchos años pasaron desde aquel entonces en que él hizo aquello injusto hacia mi vida. Me la complicó porque yo trabajaba y estudiaba y bueno, tuve que arreglar las cosas, pero en fin, pasaron los años. Yo recuerdo por allá en el 94, 95 a principios, yo trabajaba en una arrendadora, hubo la devaluación y nos dieron una lista de cartera vencida de clientes que había que visitar para exigirles el pago de sus créditos que tenían con la arrendadora. Y no eran créditos pequeños, pues eran generalmente, como era para adquirir maquinaria y cosas para empresas. Y yo les platicaba que entre la lista que me dieron a mí para visitar en una empresa que fui a visitar, y que estaba atrasado ya muchos meses por la situación, y bastaba con una firma mía para que pues no solo le quitaran la empresa, o sea, muchas cosas, ¿no? Al dar mi reporte, cuando yo llego a las oficinas y me pasan con el director de las oficinas y estoy frente a él cara a cara, y yo les dije, ¿quién creen que era? Es el que fue mi maestro en la preparatoria. Mire cómo es el mundo tan chiquito, cómo nos fuimos a encontrar, ¿no? Y me tocó ahí estar frente a él en un momento en que ya habían pasado los años. Cuando aquel hombre me reprobó, pues a lo mejor yo empezaba de cristiano y pues me costó más trabajo entenderlo. Pero ya cuando me tocó visitarlo, pues ya mi fe en el Señor era más madura. Entonces cuando lo vi dije, no hombre, de aquí soy, ahora sí me las va a pagar. No. O sea, yo le pregunté, ¿usted se llama fulano de tal? Dice, sí. ¿Usted dio clases de filosofía en la preparatoria número 5 en tal fecha? Sí. ¿Se acuerda de mí? Le dicen, pues no, la verdad es que cuando yo estaba en la prepa, pues estaba muy flaquito. Y cuando lo visité, pues ya estaba más rellenito. Entonces, pues no me reconocía, pero yo sí lo reconocí, ¿no? Y entonces le dijo, ¿por qué estuviste ahí? Sí, le dije, usted me dio clases y usted me reprobó porque yo soy cristiano. Se quedó así con los ojos cuadrados, ¿no? Pero ya a la hora de platicar, yo le dije, pero no se preocupe, yo voy a hacer todo lo que está de mi parte para ayudarlo. Ya de ahí en lo demás, pues usted póngase de acuerdo con la empresa, ¿no? Pero la verdad es que yo pude, si yo guardaba algo en mi corazón, o pude sacarlo en el momento de verlo, yo pude obrar mal. Pero sin embargo, el Señor nos enseña que así no debe de ser. Si amamos a Dios, tenemos que amar. ¿A quién? Al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. Eso es muy claro. Hay que amar, no podemos guardar nada en nuestro corazón, porque si vamos con Dios, guardamos cosas y oramos, no funciona la oración. No funciona. Y no solo esa cosa uno vive, ¿no? Cada uno ha de vivir sus propias experiencias y siempre tienes que guardar tu corazón, siempre tienes que mantener tu corazón limpio. Nunca permitas que nada en la vida se archive en tu corazón de una manera negativa, ¿verdad? Si alguien te hirió, si alguien te lastimó, tú ve con el Señor, tú sana tu herida, tú sana aquello que pasó, sánalo en la presencia de Dios. Eso es bien importante para que tu corazón esté bien, porque Dios es amor. Y la Biblia dice bien claro que donde está el amor no hay temor. ¿No hay qué? Temor. Siempre tenemos que hacerlo así. Entonces, no podemos estar orando y por acá,
con un puñal en la mano pretendiendo maldición o malos deseos hacia otra persona por lo que nos hizo. No. Si hay alguien aquí en esta tarde incluso que realmente en su corazón hay algo hacia una persona, incluso hacia tu papá, hacia tu mamá, hacia un hermano, quien sea, sácalo de ahí. Sácalo y llévalo a Dios, déjalo en manos de Dios y sé limpio de tu corazón. Y mira, vas a tener una libertad al entrar a la presencia de Dios con toda seguridad y Dios te va a escuchar. Amén. Otro punto, en este concepto, Dios es amor, quiere que lo conozcamos así. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él en oración, esto es parte de lo primero que hablamos. Cuando nos acercamos a Dios en oración, que perdonemos toda ofensa que nos hayan hecho. Una es guardar el corazón, que no tenga nada, y la otra es perdonar, que es un medio para que el corazón esté limpio, el perdonar. Dice en Mateo 6, 14 al 15, vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Miren lo que dice ahí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. A ver, ¿cómo está diciendo? ¿Cómo entiendes tú ahí este versículo? Dice que si tú perdonas a los hombres sus ofensas, también Dios te va a perdonar a ti tus ofensas. Si yo no perdono las ofensas a una persona, entonces, ¿qué es lo que me da a entender? Lo que dice enseguida. Mas si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjense qué importante es perdonar. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Y si ustedes leen el contexto de Mateo 6, por ejemplo, si se fueran retrocediendo al versículo 9, se van a dar cuenta que Jesús está hablando de la oración. Jesús está hablando de la oración modelo. Así que entra dentro de la oración. Es importante perdonar ofensas. No podemos quedarnos con el lujo de no, yo no perdono, yo no le perdono esto que me hizo. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, entonces tengamos un corazón que sabe perdonar a quien nos ha ofendido, pero también es un corazón, porque por el otro lado uno es perdonar, pero por el otro lado seguro todos de alguna manera ofendemos. Entonces también un corazón que sabe pedir perdón. Cada vez que cometemos una ofensa también hay que saber pedir perdón. No solo perdonar, también hay que saber pedir perdón. Mateo 18, versículo 21. Aquí hay un ejemplo de un discípulo que se acerca con Jesús. Y vamos a ver qué le dice, es Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahora, ¿por qué Pedro le dijo hasta 7? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro le dijo hasta 7? Pedro quizás cuando dijo hasta 7, él creía que Jesús le iba a aplaudir. Bravo Pedro, híjole, te fuiste más allá. ¿Por qué? Porque los rabinos en estos tiempos, los rabinos de las sinagogas, enseñaban a los judíos que si alguien te ofendía y si tú le perdonabas 3 veces, eran suficientes. Entonces eso decía el rabino, el maestro judío. Y Pedro no dijo 3 veces. ¿Cuántas dijo Pedro? Quiere decir que Pedro se fue más allá que lo que decía el rabino. Y él esperaba que Jesús le dijera, oye Pedro, qué bien que quieres perdonar más, así debe de ser. No, mira lo que Jesús le contesta. Y Jesús le dijo,
no te digo hasta 7. Es decir, ¿cuántas veces, porque era su pregunta, debo perdonar al que me ofenda? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa? Debes perdonar siempre. ¿Cuándo debemos perdonar? Esa es la lección de Jesús. Y luego pone un ejemplo, fíjense. Pone este ejemplo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, el rey ordenó, o su señor ordenó, venderle a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, fíjense bien, el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ten misericordia, y yo te lo pagaré todo. Entonces dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿cuánto? Toda la deuda. Le perdonó todo. Todo. Está bien, te voy a perdonar. Todo. Pero saliendo aquel siervo, cuando salió de ahí, dice que halló a uno de sus consiervos, uno igual que él. No como su señor, uno igual que él, que le debía 100 denarios. ¿Qué comparación hay entre 100 denarios y 10,000 talentos que debía él a su señor? Hay una grande diferencia. La deuda de este hombre que se le perdonó era enorme. Y lo que este consiervo le debía era mínimo. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Imagínense, como que lo agarró del cuello así, págame lo que me debes, ¿no? Como que se le olvidó lo que acababan de hacerle a él. Y entonces dice que el consiervo postrado, igual que él, a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, misericordia, y yo te lo pagaré todo. Pero luego aquí dice, mas él no quiso. A él le perdonaron toda una gran deuda, pero a él la deuda pequeña que le debía aquel consiervo, no la quiso perdonar. Mas él no quiso, sino fue y lo puso en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Por qué se entristecieron? ¿Cuál fue la razón de esta tristeza? Pues porque ellos fueron testigos de cómo aquel rey, aquel señor, le perdonó semejante deuda, y sin embargo este hombre, al salir, la pequeña deuda que le debía aquel consiervo no la perdonó. Triste, y da tristeza, porque sí da tristeza, hermanos. Lo que Dios nos ha perdonado a nosotros ha sido una gran deuda. Una gran deuda que tú y yo no podíamos pagar, ni con la vida. Una gran deuda que solamente fue pagada con el derramamiento de sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. O sea, el único que pudo pagar nuestra deuda. No había manera de pagar la deuda. Y Él lo pagó todo, todo. Por eso, al perdonarnos como este Señor, así es el ejemplo, Dios nos perdonó todo, y luego nos enfrentamos ante alguien que nos debe una cosa mínima, algo que nos hizo mínimo, y no lo perdonamos. Le mandamos al castigo, a la maldición, como lo hizo este hombre, ¿verdad? Y entonces ellos se entristecieron, fueron y se lo contaron al Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor les dijo, tráiganlo, llámenlo.
Y cuando está frente a él, fíjese cómo le llama, el nombre que le llama: siervo malvado. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que un día Dios estemos frente a él y nos llame de esa manera: siervos malvados? ¿A cuántos nos gustaría? Pues a ninguno, ¿verdad? La verdad, yo no quisiera que Dios me llamara así. ¿Tú quisieras que te llamara así el Señor? No, yo sé que no. Y para que no sea así, tenemos que aprender entonces la lección clara: tenemos que perdonar. Toda aquella deuda te perdoné, le dice el Señor, porque me rogaste, me suplicaste que te perdonara. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno de nuestros hermanos sus ofensas, al prójimo sus ofensas. Fíjense hasta dónde es lo grave de esto. Cuando uno de nosotros no perdona una ofensa a alguien, es porque tomamos el papel de juez. Y ese papel de juez no nos toca a nosotros. ¿A quién le toca? A Dios. Entonces, perdonar es obediencia. ¿A quién? A Dios. Perdonar es obediencia a Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Perdonar es ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Hay que perdonar. Si perdonamos y vamos y oramos a Dios, somos libres. Perdonar es sanidad. También es sanidad. ¿Sanidad dónde? En el corazón. Vas a tener un corazón sano. Mira, en tu caminar, en tu vida cristiana, grábatelo, en tu caminar, en tu vida cristiana, vas a encontrar heridas. Muchas heridas. Heridas en la iglesia, heridas en la casa, heridas en el trabajo, heridas en la calle. Vas a encontrar heridas. Siempre va a haber en ese caminar en nuestra vida cristiana momentos en donde nos sentimos heridos o alguien nos llegó a herir por alguna circunstancia, pero ahí hay que cuidar el corazón, porque si no cuidamos el corazón se puede envenenar de amargura. Se puede llenar de este veneno de amargura y la amargura nos va a alejar de la presencia de Dios. Nuestro deber, nuestro papel es entonces perdonar para tener sanidad en el corazón. Perdonar es, pues ya lo dije, es querer ser juez cuando no somos juez, porque el único juez es Dios. Y perdonar es humillarte ante Dios. Cuando perdonamos algo que nos duele demasiado, miren, generalmente todas las ofensas, todo el daño que una persona puede hacer, ¿sabes qué es lo primero que daña? Nuestro ego, nuestro yo. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Jesús que teníamos que hacer con el yo, con el ego? Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz, sígame. En otras palabras, lo que Jesús nos enseña, que seguir a Jesús es matar el ego, matar el yo. Y una manera de hacerlo es humillarnos cuando alguien nos ofende, porque perdonamos. Nos humillamos. Y la humillación es reconocer que el que va a hacerlo por ti es Dios. Hace años yo vi una noticia en los Estados Unidos. Me impresionó la noticia, que tiene que ver con el perdón. De un caso donde estaban juzgando a una mujer policía que entraron a un departamento equivocado, le dispararon a un hombre ahí en el departamento y murió aquel hombre. Y cuando todo se supo que se había equivocado, la policía, bueno, la cosa es que la agarraron, la juzgaron, y en el juicio, ya en el acto del juicio donde estaba el juez sentenciando a aquella mujer policía, que estaba llorando, pidiendo perdón porque se había equivocado.
ella daba sus opiniones, que estaba oscuro, y bueno, la cosa es que se equivocaron y la estaban juzgando, sentenciando a la policía. Y cuando llegó un momento, el hermano de aquel que mataron, que esta policía le disparó, estaba ahí en el estrado cuando lo pasan, y el juez le pregunta al hermano: ¿quieres decir algo? Y aquel joven le dijo al juez: juez, lo único que pido es que me permita darle un abrazo solamente a la policía y decirle unas palabras. El juez dijo: pues adelante. Entonces aquel joven bajó del estrado, abrazó a la policía y le dijo: yo te perdono. Y que Dios te perdone también. Qué lección, ¿no? No era fácil. Es su hermano, el que ha muerto, que lo mataron, le dispararon. Pero este joven era cristiano. Este joven amaba a Dios. Este joven conocía el amor de Dios, que Dios en su amor le había enseñado su amor. Él amaba a Dios porque Dios le amó primero, porque Dios le perdonó todos sus pecados a este joven. Y este joven entendía. Y era lo único que podía hacer por ella. El juez estaba sentenciándola a ella. Y así que este joven lo único que podía hacer es decir: yo no guardo nada en mi corazón hacia ti, te perdono. Y que Dios te perdone también. Así debe de ser, hermanos, el perdón. No es fácil. Yo lo entiendo. No es fácil si alguien llegamos a vivir una situación de ese tamaño, de esa manera. Es difícil, pero sin embargo, como hijos de Dios tenemos que luchar contra nuestro yo, contra nuestro ego y aprender a obedecer a Dios como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Bien. Vamos a un tercer punto. Dios quiere que cuando nos acercamos a Él en oración, tratemos a nuestras familias con amor, con amabilidad, con ternura, no con aspereza, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Este es otro punto también muy importante, ¿no? Que a veces podemos fallar, podemos cometer ahí el error de hacer o actuar en una manera no bien. Y mira lo que dice primera de Pedro 3, versos 7 al 8, refiriéndose a los varones maridos, aquí en este caso. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, que son su esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Por eso aquí es un llamado a los esposos, ¿verdad? Que debemos tener cuidado en el trato hacia la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y somos ásperos con ellas, la Biblia dice que tus oraciones van a tener esto. Es como si tú oras y pues no llega ni al techo, llega tu oración, se regresa. Es simbólico esto que estoy hablando, ¿no? Y luego dice en el verso 8: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vea el verso 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Cuál debe ser la principal actitud que debemos tener hacia la familia? Bendecir. Bendecir. Porque puede un papá tratar con aspereza a sus hijos y por acá él ir y orar a Dios, pues es posible que eso pase, sí. Pero alguien que hace así, sus oraciones no funcionan.
¿O puede un hijo tratar con falta de respeto a sus padres o por acá estar orando a Dios que le bendiga? ¿Es posible eso? Sí, es posible que pase. Pero este hijo que lo hace así, sus oraciones no tienen respuesta, pues no se hacen las cosas como Dios nos pide de amar. ¿Y cómo debemos de ser en ese amor? Se nos dice aquí, nos acercamos a Dios, debemos tratar a nuestras familias con amor, con amabilidad, siendo respetuosos unos a otros, ¿verdad? Los padres con los hijos, los esposos entre ellos, los hijos hacia los padres y los hermanos entre ellos, ¿no? Siempre tiene que haber este buen trato familiar para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Otro punto más acerca de que Dios es amor. Dios quiere que cuando me acerco a Él en oración también tenga paz, pues Él tiene cuidado de nosotros por su amor. Él tiene cuidado de nosotros por su amor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice ahí, Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado de nosotros, lleva la idea de que Dios nos ama, no porque lo merezcamos, pero sin embargo, al ser sus hijos, al haber entrado a su familia, ¿verdad?, por haber creído en Jesús, pues Él tiene cuidado de nosotros como un buen padre que es hacia nosotros, por su amor. Jeremías 31, 3, aquí lo confirma más. Jeremías 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es lo que prolonga a Dios en nuestras vidas? Su misericordia. Y la misericordia de Dios es amor. La misericordia de Dios hacia nosotros es amor. Así que, mis hermanos, hasta aquí estos son los fundamentos de la oración. Te lo recuerdo, ¿verdad? Hasta aquí son todos los que hemos visto, son el fundamento del... Cada vez que oramos es en eso donde debemos pararnos, ¿verdad? Dijimos que Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Dios es omnipresente, Dios es santo y Dios es amor. Esos son el fundamento de nuestra oración. Cada vez que yo voy con Dios, yo debo de tener presente cada uno de estos fundamentos y tener la seguridad que Dios me escucha, que Dios obra conforme a su voluntad. Amén. Bien. Vamos a dejar entonces el tema el fundamento de la oración y vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la oración, y ahora vamos a poner la oración y la fe. Qué importante también es esta unión de estas dos cosas importantes, estas dos características, la oración y la fe. Y para empezar vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Así que cuando terminemos la clase, la materia en el trimestre, yo espero que todos, cada uno de nosotros hayamos aprendido a orar, hayamos aprendido a quitar lo que tenemos que quitar, a tener las bases que debemos de tener en la oración. Y bueno, vamos con una más. Marcos 11, 22, ¿lo tienen? Dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, este versículo que leímos está muy claro porque comienza diciendo: tened fe en Dios. ¿Y qué tan importante será que nuestra oración o nuestra búsqueda de Dios siempre la hagamos con fe? ¿Será importante? Claro. La fe es indispensable cuando buscamos a Dios. La fe es necesaria cuando nos acercamos a Dios. La fe es necesaria incluso cuando algo le pedimos a Dios, sea de nosotros mismos, sea de alguna situación en alguna área de nuestra vida, en lo que sea. Es necesario acercarnos y tener confianza, fe en Dios. Se necesita. Muy necesario, ¿verdad? Porque incluso mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Dice aquí: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no podemos ni debemos acercarnos a Dios orando sin fe. No, si tú vas y oras a Dios dudando, no, pues es que no me va a poder sacar de esto, no me va a poder ayudar en esto, no va a poder resolver esta situación, lo estamos haciendo sin fe. Ya vimos los fundamentos. Ya se fijó cada uno de los fundamentos importantes, porque el fundamento está sustentado en quién es Dios, nuestro Dios. Por eso el tema pasado se llamaba Dios y la oración. Hoy es la oración y la fe. Así que es importante que nos acerquemos a Dios con fe. Y luego dice al final del versículo que Dios premia a los que le buscan y lo hacen con fe. Dios siempre premia, galardón es premiar. A lo mejor, ¿cómo es el premio? Pues solo Dios lo sabe. ¿De qué manera Él premia a aquellos que se acercan a Él con fe? Por ejemplo, en la Biblia hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Aquel centurión romano que tenía a su criado muy gravemente enfermo, oye de Jesús, Jesús está haciendo señales, Jesús está haciendo milagros, y entonces va y lo busca, se acerca a él y le dice: Jesús, mi criado está gravemente enfermo. Solo di la palabra, ¿verdad? Y mi criado va a sanar. Y Jesús dice: vamos. O sea, Jesús estaba dispuesto a ir a su casa para sanar a aquel criado que estaba enfermo. Y el centurión le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, yo soy extranjero, tú eres judío, no soy digno, solo di la palabra, pronúnciala. Y mi criado, fíjense hasta dónde era la fe de este centurión. Y entonces Jesús dijo: wow, nunca he hallado tanta fe en Israel como este hombre romano. ¿Cuál fue el premio? Entonces Jesús le dijo: ve y sea hecho como has creído. Fíjense, ve y sea hecho como has creído. Y él creyó que Jesús solamente al soltar su palabra, su criado podría haber sido sano. Y entonces él regresa y su criado sanó. ¿Cuál fue el premio? Recibió aquello por lo que él venía con Jesús. Y hay muchos ejemplos en la Biblia así. Muchos ejemplos. Es por la fe que nosotros tomamos las promesas que Dios nos da en su palabra. ¿Cuántas promesas no hay en la Biblia? ¿Cuántas promesas no hay en la palabra de Dios? Promesas en las que tú te debes de parar cuando oras, promesas en las que tú debes de confiar cuando oras y saber que Dios se va a encargar de hacerlo por ti. ¿Lo crees? Él se va a encargar de hacerlo por ti. Es por la fe que nuestras oraciones tienen vida. Pero también cuando la fe deja de orar, deja de vivir.
Por la fe tomamos lo imposible, por la fe se puede tomar lo que es imposible, porque dejamos que Dios se haga cargo en el lugar nuestro. Y a veces, miren, a veces ahí es donde está el problema. A veces es ahí donde dudamos. El dejar a Dios tomar el lugar nuestro en alguna situación que para nosotros ya es imposible. No puedes tú ya resolverlo. No hay manera que tú lo resuelvas. No hay forma en que tú des una solución en eso. Así que ahí entra la confianza de nuestra fe en dejarle a Dios que tome el lugar nuestro. Porque para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí, pero para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí. Ahora, de acuerdo al pasaje, vamos a analizar el pasaje que leímos al principio. La primer frase que nos dice ahí en Marcos, dijimos Marcos 11:22. La primera frase es: tened fe en Dios. Ahora, ¿cuándo Jesús le dijo eso a sus discípulos? Porque el mensaje es a sus discípulos. ¿Cuándo se los dijo? Los discípulos de Jesús estaban sorprendidos antes de que Jesús les dijera estas palabras. Ellos estaban sorprendidos porque Jesús un día anterior había llegado a una higuera y buscó fruto en la higuera y no lo encontró y la maldijo. Y entonces al día siguiente los discípulos vieron la higuera que estaba seca, se había secado. Y le dijeron: Señor, mira, la higuera que tú la maldijiste se secó. Ahora, esta higuera tenía una relación, porque era algo simbólico, con Israel. Sigo leyendo el contexto hacia atrás y me doy cuenta que Jesús había llegado al templo y encontró un templo donde estaban haciendo toda una mercadería en lugar de usar el templo para orar, para buscar a Dios. Que ese era el propósito del templo, ¿no? Y entonces estaba todo aquello mal y entonces Jesús vino a la higuera, vino a Israel y no encontró fruto. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Miren, vamos a leer Marcos 11:20-21. Dice ahí: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué significa? La maldición de la higuera era un ejemplo, como se los dije, que estaba relacionado con Israel, porque no encontró limpieza en su templo. El templo, que era el lugar de adoración, el lugar donde se debía de ir a orar, se había vuelto una casa de mercado, en lugar de casa de oración. Pero la verdadera adoración había desaparecido en el templo. Por eso cuando Jesús vino a la higuera, Él pretendía encontrar fruto, era la enseñanza para sus discípulos. Por eso debemos estar pidiendo a Dios que nos ayude para ser productivos en el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ser productivos en el reino de Dios. No, en el reino de Dios no se vale la esterilidad. Que Dios nos ayude para ofrecerle a Dios una verdadera adoración con fe. ¿Con qué? Con fe. Y esa fe debe estar manifestada cuando lo buscamos a Dios, cuando oramos de corazón a Él y no cuando lo hacemos religiosamente. Esa fe debe de estar manifestada siempre a través de orar y esperar en Dios. Orar y esperar en Dios. Quizás Dios nos pueda responder algunas oraciones inmediatas. Quizás Dios tarde en respondernos algunas oraciones. O quizás incluso algunas oraciones no las responda el Señor. Pero siempre tiene que estar ahí la fe.
Siempre. Fe. Y entonces preguntamos, ¿qué tanta fe tenemos en Dios cuando oramos, cuando lo buscamos? ¿Qué tanta fe, hermanos? ¿Hay fe en ti cuando vas y lo buscas a Dios? Como Él dice, tened fe en Dios. Tengan fe en mí. Eso es lo que Dios está diciendo realmente. Y luego dice, en el siguiente versículo, 23, pone este ejemplo Jesús. Porque de cierto les digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Ahora, a ver, pues no te vayas a ir al Cerro del Cuatro, ¿verdad? Y estés ahí queriendo mover el Cerro del Cuatro, a ver, vamos a moverlo para echarlo, no sé, en el lago de Chapala. Porque luego no falta quienes literalmente tomamos lo que se está diciendo. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Porque ellos fueron testigos de ver aquella higuera que estaba seca, pero no entendían lo que Jesús les estaba enseñando. Y entonces, cuando Jesús les dice que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, ¿no qué? Es decir, Él les estaba diciendo que como discípulos de Jesús iban a enfrentar situaciones muy difíciles, como un monte. Iban a enfrentar situaciones en su vida. Cuando Jesús partiera, ellos iban a enfrentar situaciones complicadas en su vida cristiana. ¿Y qué necesitaban? Fe. Para que esas circunstancias no los desanimaran, no los ahogaran en su vida cristiana, ellos necesitaban fe. Necesitaban creerle a Dios, que con el poder de Dios actuaría a favor de ellos en sus imposibles, los imposibles que llegaran a enfrentar en su vida. Y ese es el mismo mensaje para nosotros. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones que pueden parecer como este monte. Pero si tú tienes fe, el Señor te dice, tú puedes mover ese monte, esa situación, esa circunstancia, ese problema que está enfrente de ti, tú lo puedes mover con fe, pero no dudes. ¿No qué? Ese es el secreto, no dudar. El monte es un símbolo de obstáculo. El monte es un símbolo de impedimento, de problemas insalvables quizás. La fe es en nuestra oración es el recurso del cielo para enfrentar toda situación. Toda. Y bueno, aquí ya para terminar quiero decirles que todos enfrentamos y vamos a enfrentar situaciones difíciles. Y algunas de ellas van a ser imposibles para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros, pero para Dios no. Para nosotros, pero para Dios no. Vamos a enfrentar situaciones. Jesús se enfrentó a los religiosos de su tiempo. Jesús los enfrentó. Bueno, yo quisiera ponerles un ejemplo, pero ya se me ha ido el tiempo. Se los pongo en la siguiente. ¿Sale? Un ejemplo con respecto a esto de no dudar y cómo Dios mueve las circunstancias. Dios les bendiga. Los veo en la siguiente.